Bienvenidos al Economista TV. Con muchísimo gusto presentamos a Javier Lozano, secretario del Trabajo. Está Pilar Martínez, me acompaña, soy Luis Miguel González. Secretario Lozano, estamos a punto de terminar 2010. 2011 pinta bien en materia laboral. Claramente las cifras seguirán siendo generación de empleo. ¿Cuál es la cifra para usted 2011, generación de empleo? Es muy difícil anticipar una cifra certera, pero sí puedo vislumbrar que el panorama económico, y si así es el panorama económico, seguramente traerá aparejado de la mano un crecimiento de empleo más o menos similar. Sí pienso que podemos aspirar a tener 600,000 empleos en el 2011. Ya no como recuperación, que yo podría afirmo que hemos recuperado más que en 350,000 puestos de trabajo, todos los que perdimos, los 700,000 que se perdieron durante la crisis. Ya tenemos un superávit bastante cómodo. Entonces ya no estábamos hablando de recuperación, sino más bien ya de crecimiento a la par de la generación, también un crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahora, si logramos sacar como mexicanos las reformas las reformas estructurales pendientes, al menos la reforma laboral en el Congreso de la Unión, que yo le tengo fe al asunto, me parece que podemos aspirar a más. Y podemos aspirar a más por una razón muy concreta, porque hoy hay muchas personas en la economía informal que están en esa informalidad por la gran cantidad de rigideces y restricciones, incentivos perversos que tiene la legislación vigente, que al cambiar, entonces seguramente muchas de esas personas que están en la informalidad pasarían a la formalidad, y no es cosa menor, porque eso significa seguridad social, previsión social, porque cuando damos a conocer cifras de empleo, que quede muy claro, nunca nos referimos a la economía informal, siempre decimos, creamos tantas nuevas fuentes de trabajo, pero siempre se trata de cotizantes ante el Instituto Mexicano de Seguro Social. ¿Cuántos empleos más podría generar la reforma laboral? También es muy difícil decir cuántos, pero dado el panorama, si estamos pensando en 600,000, por ejemplo, para el 2011, yo me atrevería a decir que por lo menos 150,000 más podríamos llegar a tener con una reforma laboral en el sentido que está apuntando la iniciativa, el proyecto que ya está en el Congreso. Pero en ese sentido, entonces, ¿habría tiempo como para empezar o pensar que salga antes de que termine el año esta aprobación de la reforma? ¿Cómo lo están viendo? Se ve difícil porque el periodo ordinario termina el 15 de este mes de diciembre. Se ve difícil, más no imposible. Y sin embargo, podemos también pensar quizás en alguna combinación. Probablemente pase en Cámara de Diputados y hasta ahí llega en este periodo, y probablemente el primer día del periodo siguiente se pudiera desahogar, o en un periodo extraordinario. No hay nada escrito. Lo que sí está, digamos, yo creo que muy bien perfilado, es el tipo de contenido que finalmente tendrá la reforma laboral. Yo quiero pensar que en cuanto a la discusión de fondo, ya es muy poco lo que nos falta, y realmente es ahora un asunto procedimental que espero que podamos tener buenas noticias este año, ya sea con una reforma completa o al menos pasando en alguna de las cámaras, o al menos ya teniendo el dictamen en la Comisión del Trabajo y Previsión Social, pero sí veo que entre este periodo y el próximo debemos tener concretado este asunto. Hay 5 puntos que usted mencionaba que ya hay acuerdo de la reforma. Entre ellos incluye el asunto de los sindicatos, porque también es un tema que llama mucho la atención, la transparencia y el manejo de los propios sindicatos. Mira, hay algunos aspectos que yo estoy convencido que sí van a venir. Por ejemplo, el voto libre, directo y secreto en el recuento, para efectos de ver qué sindicato se queda con un contrato colectivo de trabajo. Pero, por ejemplo, no veo condiciones para que se apruebe el voto libre, directo y secreto para elegir directivas. Eso yo creo que va a quedar en el ámbito de cada uno de los sindicatos. Veo que vamos a poder avanzar en el tema de la cláusula de exclusión por separación, es decir, que no se le obligue a un trabajador, más bien, que no se pueda llevar al terreno de que un patrón despida a un trabajador por ser expulsado de su sindicato, por dejar su sindicato. Creo que eso también sería un gran avance, pero no veo que haya condiciones para también lograr esta propuesta que se había hecho de que los patrones no pueden retener las cuotas sindicales de los trabajadores para integrarlas al propio sindicato. Creo que eso no va a pasar. Es decir, me parece que vamos a lograr avances en algunos aspectos en esa materia, en ese terreno, y otros no. Pero una vez más, yo creo que en este tipo de ejercicios lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y no por empecinarnos a lograr lo perfecto, perdamos la oportunidad de lograr un buen acuerdo con las fuerzas políticas. Y algo que no comenté hace un momento es ¿por qué el PRI?
¿Por qué ponemos el acento en el PRI? No solamente por los votos que tiene en el Congreso, sino porque el sector obrero organizado mayoritariamente es parte estructural, es una de las organizaciones fundamentales del Partido Revolucionario Institucional y es la que tiene una mayor representación en las comisiones del trabajo y previsión social de las cámaras. Por eso es que si ellos están de acuerdo en esta parte de la reforma, el resto del partido como fuerza política les dará seguramente el acompañamiento necesario y por eso es que nuestra confianza descansa precisamente en ellos. Nos quedan 2 años de un sexenio que ha dado muchas noticias en materia de relaciones Estado-sindicatos. ¿Qué podemos esperar del final del sexenio en este tema en particular? Yo creo que todavía vamos a tener algunas sorpresas, algunas novedades, algunas acciones, todas ellas apegadas a derecho, pero que sí creo que debemos seguir avanzando en el terreno de la productividad, de la competitividad, de la transparencia, de la legalidad. Y eso significa pues romper de pronto con algunas estructuras de algunos que no han querido ver que los tiempos cambiaron y que verdaderamente cambiaron para quedarse y que en esta materia vemos que algunos contratos ley, por ejemplo, de la industria azucarera, que durante 70 años no se había tocado realmente. Y fuimos capaces, entre el sindicato, la Cámara de la Industria y el gobierno, fuimos capaces de mover las cosas en el sentido correcto y lograr ese acuerdo. Es un acuerdo histórico. 3 de 4 contratos ley de la industria textil también ya se pudieron modificar, todos tendientes a la productividad, todos tendientes a abatir costos, todos con algo muy importante, todos cuidando el trabajo decente, que es un concepto que a nivel internacional ya está debidamente acuñado y que nos lleva a esa necesidad de lograr sí más productividad, sí más competitividad, sí más capacitación, pero nunca pisoteando, pasando por encima de los derechos fundamentales de los trabajadores. Más bien, lograr que el trabajo decente, siempre sea con previsión social, con seguridad social, con capacitación, con condiciones de seguridad y higiene en el trabajo adecuadas. En fin, entonces yo sí creo que todavía vamos a ver de aquí a que termine esta administración cambios muy importantes, no solamente la ley, sino cambios en contratos ley, en contratos colectivos, en la estructura de los mismos mercados, en la recomposición de los sindicatos, en la aparición. Por ejemplo, este tema del sindicato minero, pues son muy bravos para andar haciendo expresiones públicas y presentando demandas y amenazando, pero la verdad es que cada vez más se están perdiendo gente de su propio sindicato que se está yendo a otras organizaciones donde están viendo que hay una mayor estabilidad y donde los trabajadores tienen un trato muchísimo más digno y más respetuoso. Entonces yo sí creo que vamos a ver todavía en varios aspectos estos cambios estructurales, insisto, ya sea a nivel de contrato colectivo, de contrato ley, de la ley como tal, ¿verdad? Y en las relaciones en sí mismas. Y lo veremos también con la modernización de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y también espero con mejores instrumentos para la inspección, verificación y sanción por parte de las autoridades normativas. En estos temas de los que menciona, ¿entra también el sector aéreo? Estamos hablando de los cambios en México. Exactamente, es parte del cambio estructural. ¿Qué viene con Aeroméxico? Porque ya parece que también... Mira, con Aeroméxico, a ver, déjame anticipar un poco cómo veo las cosas con Aeroméxico y que este sea un medio para hacerle llegar a los pilotos. Lo hago directamente con el capitán Fernando Perfecto, pero espero que con la difusión que ustedes tienen logre llegar a todos los pilotos. La lección de Mexicana es muy cruda y muy dolorosa. Si bien es cierto que no le podemos imputar a los trabajadores, digamos, la responsabilidad o la culpa de lo que terminó por ocurrir en Mexicana de Aviación, lo cierto es que contratos colectivos de trabajo, condiciones, prestaciones, como antes se venían observando y se venían administrando, hoy a la luz de la competencia, tanto a nivel doméstico como internacional, pareciera que no es necesariamente la mejor de las recetas. No si se quiere tener viabilidad en el mediano y en el largo plazo. Se puede, como siempre, defender y aferrarse a lo que es suyo. Miren lo que pasó con la industria del hule, un contrato ley, donde teníamos aquí a las principales empresas de fabricación de llantas a nivel internacional. Las transnacionales estaban aquí en México. ¿Qué fue lo que pasó? Se rehusó una y otra vez el sindicato o los sindicatos involucrados a modernizar ese contrato ley. Y a pesar de las advertencias y a pesar de los ruegos y de las peticiones de que esto se tuviese que modificar, no quisieron acceder los sindicatos con tal de no tocar lo que ellos llamaban sus conquistas sindicales, muy buenas conquistas sindicales, y dijeron, de aquí no nos movemos. Y la respuesta de los empresarios fue, ok, ustedes no se mueven, pero nosotros sí nos movemos, y nos movemos de país. Y se fueron todas esas empresas de México.
¿Y a dónde fueron a crear los empleos? A otros países. ¿Dónde fueron a pagar impuestos? A otras haciendas públicas, ¿verdad? Y en México seguimos comprando esas mismas llantas, ¿verdad? Ahora las estamos importando y nos salen más caras. Lo mismo creo que puede ocurrir. Si la lección que se vivió en Mexicana no se asimila para Aeroméxico, van a enfrentar un problema más temprano que tarde. ¿Por qué lo digo? Porque si todas las demás empresas, incluida la nueva Mexicana, van a tener costos, van a tener contratos colectivos de trabajo, van a tener condiciones generales de trabajo muy similares entre ellos y notoriamente más bajas que las que va a estar mostrando Aeroméxico, en el mediano y en el largo plazo no puede ser sostenible. Y lo que está planteando la empresa, y eso me consta porque lo plantearon en mi presencia, es lo siguiente y no me parece una mala fórmula. Dice lo siguiente: vamos a quedarnos con la misma planta, con el mismo número de pilotos. No reducimos ni uno. Vamos a quedarnos con los mismos salarios para los pilotos. No le bajamos el sueldo a ni uno. Vamos a tener asegurado, indexado, el salario de los trabajadores, de los pilotos, con base en la inflación. Vamos a congelar durante algunos años el contrato colectivo de trabajo para que no te quito prestaciones, pero ya no me pidas más. Ahí nos quedamos las generaciones actuales, los trabajadores en activo. Pero para las nuevas generaciones, para los nuevos contratos, vamos a tener entonces otras condiciones de trabajo. Condiciones ya mucho más cercanas a lo que está ofreciendo el resto del mercado y que, por cierto, estarían con un 15%, 20% arriba de Interjet, de Volaris, en fin, o sea, tampoco los empatarían con las de bajo costo, pero sí tratarían de ir haciendo el esfuerzo, pero insisto, para las nuevas generaciones. No me parece que sea una idea descabellada, no le están pidiendo un sacrificio a los pilotos actuales, están diciendo, para nuestra expansión, para nuestro futuro, para nuestro crecimiento que vendrá, sí tengamos entonces condiciones que vayan ya orientándose hacia el contexto de competencia. De acuerdo a su experiencia en la mediación en Mexicana, ¿qué tanta rapidez hay para entender, para asimilar una lección tan dura? Mira, debiera haberla, y los primeros que debieran tener esa sensibilidad son quienes dirigen este tipo de organizaciones y este tipo de sindicatos, de asociaciones sindicales. Yo creo que cada trabajador en su conjunto, en lo particular, un piloto, un sobrecargo, personal de tierra, entiende estas razones cuando se le exponen, cuando se le explican. Claro, de pronto, ante una fuerza y presencia colectiva, es la tendencia a proteger lo que ya se tiene, quizás con una visión muy respetable, muy legítima, pero en las condiciones actuales de mucho riesgo, sí pareciera que las decisiones empresariales pueden ser muy duras y muy crudas, y todas con apego a la ley. Es decir, ¿qué veo yo si no se logra una reestructura de esta naturaleza en Aeroméxico? Yo veo una de dos, o que dejan de invertir y dicen, bueno, aquí nos quedamos como estamos, pero ya no crecemos. Y eso va en contra de la industria, va en contra de ellos mismos porque no hay nuevos contratos, va en contra del sindicato, en fin, ya no invertimos, vamos más bien desinvirtiendo, o bien vamos creando una empresa distinta. ¿Qué fue lo que pasó con Link, por ejemplo? Link la crean como una alternativa dentro del nuevo grupo aeronáutico para tener otro tipo de contratos colectivos y relaciones laborales, incluso con un sindicato como el Santas, que absorbió a pilotos y sobrecargos en el seno de su contrato colectivo único. Entonces, si no quieren orillar a ese tipo de decisiones, que son estrictamente apegadas a derecho, pero que al final es darle la vuelta a un problema, me parece que lo que hay que hacer es sentarse con toda madurez, y ya para eso yo les he ofrecido los oficios de conciliación de nosotros, y yo los míos personalmente, que es el que he estado en la mesa de negociación, y diciéndoles, oigan, de verdad, no estoy viendo que les pidan a ustedes en este momento un sacrificio, ¿sí? Sí les piden más productividad, sí les piden más generar ahorros, en fin, pero no con cargo a sus salarios, a sus prestaciones, o a reducir el número de pilotos, ¿me entiendes? Entonces yo sí creo que la experiencia de Mexicana hay que traerla a la mesa una y otra vez, porque no necesariamente lo que tú conquistaste en otra época sigue siendo válido para una nueva época, para una nueva etapa de competencia, porque en esa etapa de competencia, si no están las condiciones, si tú vas a estar gastando más que tus vecinos, si tú vas a estar gastando más que tus competidores o teniendo menos productividad que ellos, tarde que temprano vas a tener que cerrar las puertas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.